Muchas gracias, Julio. Buenas noches. Quiero decirles que cuando vamos a hablar en Cuba de un proceso de justicia y reconciliación, primero hay que fijar parámetros de carácter histórico. El primer decenio de la llamada Revolución Cubana fue tan trágico que prácticamente hay que exportarlo, sacarlo de cualquier tipo de reconsideración amistosa con las personas que viven en Cuba. Fue la época de los fusilamientos indiscriminados, del encarcelamiento multitudinario y del exilio provocado de manera forzosa a miles de cubanos. Una época de desorden, una época en que la autoridad de los que habían ganado la revolución, entre ellos por supuesto Fidel Castro, habían tomado decisiones que afectaban a todo el pueblo y el futuro de Cuba. Con ese tipo de proceso histórico no podemos en manera alguna pensar ni en la justicia, ni en la reconstrucción, ni en la reconciliación. Después vinieron cambios muy interesantes, porque cuando el régimen comunista en Rusia se desmayó, se disolvió, Cuba se quedó prácticamente huérfana de ayuda económica. Y Castro, con una audacia, una picardía enormes, cambió su posición con el exilio. Éramos, recuerdo, lumpen, miserables, traidores, canallas, invasores, en fin, no voy a seguir diciendo los epítetos que nos regalaba, porque la excusa sería demasiado larga. Pero cuando vio que la situación se le aflojaba fuera de Cuba, él decidió pues nada menos que acudir a los cubanos. Y empezaron a llamarnos los de la comunidad. Antes que eso, no se podía hablar con un familiar, no se podía escribir una carta, no se podía hacer una visita. Después que la comunidad fue parcialmente aceptada, hubo más posibilidades de relaciones con Cuba. Y finalmente, en este proceso un poco tan largo de 60 años, hemos llegado al final de una etapa muy interesante, que es la final del control castrista del poder de Cuba. Ahora sí cabe que hablemos de justicia y de reconocimiento. Voy a decirles algo sobre esta palabra reconocimiento. El reconocimiento es un sentimiento que no se parece ni siquiera al perdón, ni tampoco a la comprensión, ni tampoco a la amistad. Porque la reconciliación es un contrato entre quien se reconcilia y en quien la recibe. El perdón es al voleo. La justicia es anónima, pero cuando uno habla de reconciliación, está hablando de reunir dos corazones que estaban dispersos. Para eso hay que tener una serie de características increíbles. Primero, hay que reclamar una serie de factores que la justicia realmente opere, que en Cuba ha sido silenciada, ha sido alterada y ha sido adulterada. Pudiera mencionar incidentes como lo del río Cañímar, donde un barco turístico lo hundieron, muriendo decenas de niños, aquellos 3 jóvenes que intentaron llevarse una embarcación, no lo lograron y a los 3 los fusilaron al día siguiente y sin ni siquiera previo juicio. El ataque a los jóvenes y al barco famoso que estaba escapando con niños, y le echaron chorros de agua y lo bombardearon, que celebramos un aniversario recientemente. Para este tipo de cosas nunca se aplicó la justicia, nunca hubo culpables, nunca hubo castigados. Yo no sé si eso se va a quedar en el aire en el futuro o vamos a reclamar, cuando se establezca una democracia en Cuba,
que se aplique un sistema judicial para que sean responsables y contesten a sus delitos tantas y tantas personas que asaltaron el poder e hicieron daños en la patria de una forma ofensiva. Actualmente, después de las relaciones diplomáticas establecidas con Cuba por el presidente Barack Obama, de una forma en consulta, a pesar de que fue una decisión presidencial, nosotros los exiliados no fuimos consultados, ningún líder de la diáspora estuvo invitado para que tomara parte de este proceso. Y nos enteramos después por la prensa que Fidel Castro había logrado lo que nunca pudo haber logrado. A él lo expulsaron de la OEA porque no encajaba en el sistema interamericano. A él no lo aceptaban en ninguna participación de los pueblos latinoamericanos porque estaba contrario a la filosofía hispanoamericana basada en la justicia y la democracia. Sin embargo, Obama, con una firma, borró todas esas situaciones, dejó atrás todas esas preocupaciones y empezaron unas relaciones que se han roto precisamente, parcialmente, porque hubo delitos ocultos de envenenamiento a los diplomáticos que ocupaban las embajadas. Todavía a estas alturas el gobierno deja su participación, pero realmente ha sido demostrado que fue un plan diabólico el de la tiranía cubana para que los norteamericanos no fueran a Cuba a participar en espionaje desde la embajada americana. Esos tipos de elementos quedan sueltos, dispersos, pero no olvidados. ¿Cómo cabe la justicia dentro de esto? En primer lugar, voy a decir cómo cabría la resurrección. La relación fraternal. Sería muy difícil que nosotros aplicáramos la justicia sin que hubiera previamente un contacto entre el pueblo y el pueblo exiliado. Tiene que haber un previo contrato, una previa relación, y eso se construye mediante la reconciliación. La etimología de reconciliación es reunir dos corazones que estaban separados. No se trata de extender un perdón al bolero ni de aplicar una justicia anónima, se trata de dar la cara frente a frente para llegar a conclusiones que nos permitan entrar concretamente en una relación de justicia aplicada a los que son culpables. La reconciliación con Cuba podemos iniciar, yo creo que de hecho está iniciada por medio de los disidentes, que tenemos contacto con ellos. Nuestras asociaciones del exilio ayudan a la disidencia en Cuba con fondos económicos, con material, con orientación y también, ahora mismo con un doctor que está a mi lado, que es un caballero increíble, el doctor, mi amigo Godoy, presenta un plan de reconstrucción judicial. Yo creo que nosotros debemos, como exiliados, pensar primeramente en crear núcleos de interrelación con líderes cubanos de manera independiente al régimen castrocomunista. Porque en Cuba, aparentemente, no se vislumbra un cambio de política de manera cercana. Aunque los Castros ya no existen, todavía existe una generación formada por los Castros, dirigida por los Castros, que ocupan los puestos de gobierno en la isla de una asamblea multitudinaria que ha tenido que pagar el precio del sometimiento para poder funcionar. Con ese tipo de sistema en el que no hay libertad,
no hay manera de establecer diálogo, es muy difícil llegar a una reconciliación total y a una justicia definitiva. Pero yo creo que el camino más corto entre nosotros y el cambio en Cuba es a través y por medio de la disidencia. Las damas de blanco han demostrado un valor, un carácter, una osadía propia de hombres. Yo creo que no deben quedar nunca fuera de un proceso de reconciliación y justicia. Y no menciono a los disidentes porque no quiero equivocar el número, pero muchos de ellos ahora mismo están presos porque están gozando de libertad, y de pronto el régimen, para darle una lección al resto de los que están en desacuerdo, ponen en la cárcel a 3 o 4 y lo hacen periódicamente de una forma pedagógica, para meter miedo, para asustar y para censurar. Pero nosotros, por encima de eso, tenemos que llegar a ese tipo de personas para establecer las reglas del juego, para que no nos sorprenda un cambio en Cuba sin que podamos aplicar ni la justicia ni la reconciliación. Y termino mis breves palabras, mi breve reflexión, diciendo lo siguiente. La justicia se ve siempre en términos de establecer un juicio, una condena o una absolución. Esos 3 factores, estoy entrando en un campo que no es el de mi incumbencia intelectual, pero es lo más lógico. Para que la justicia se aplique, tiene que ser parte de un proceso. Y ese proceso tiene que ser claro, evidente, seguro, honesto y firme. Y para que tenga estas características, tiene que ser un proceso que implique a la gente que dentro de Cuba comparte los ideales de libertad, repudia el régimen castrocomunista y están dispuestos a enfrentarse de una manera directa, cívica y honesta frente a las demandas codiciosas que haga el régimen castrocomunista. Yo confío en que después que la reconciliación nos haya acercado como pueblo a la hora de la justicia, también el pueblo cubano entienda que ese es un proceso inevitable para que se reanude en Cuba la libertad, el respeto y la credibilidad en lo que gobierna. Simplemente el acercamiento fraternal con personas que en Cuba pueden ser vehículos. El segundo paso, el limpiamiento del sistema para que la justicia pueda ser cabal, precisa y honesta en un futuro no cercano para nuestra patria. Quizás que decíamos eso el doctor Godoy y yo, nosotros no seamos testigos de ese cambio, de ese experimento. Por eso también tenemos que equipar en el exilio a los jóvenes, como Julio, por ejemplo, y como el resto de la generación de él, para que sean partícipes de este proceso, para que no sea que son los viejos, los resentidos, los heridos, los acomplejados, los que estamos bregando con el problema cubano, para que se afirme que es sangre joven, inteligencia limpia y voluntad firme la que toma los destinos de nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias, reverendo Jorge. Solo una pequeña discrepancia. Yo creo que la cuestión generacional no es los dictadores, o sea, los que están más afianzados en el poder en Cuba, pues son precisamente los que fundamentaron esa perfección. Y aparte el alma no tiene edad, y la luz que transmite, al contrario, la experiencia pues nos ofrece mucho de precisamente ampliación en cuanto a senderos. Los dos
obstáculos principales que enfrenta. Y esto siempre es entender porque las razones morales sobran de por qué en Cuba tiene que haber lo que específicamente se puede llamar justicia transicional. Transicional en el sentido, porque siempre tiene que haber justicia, pero justicia transicional por la transición de liberación a democratización. O sea, esa transición, pues tiene que haber una justicia que tiene dos papeles. El primero es cómo va a enfrentar el pasado tenebroso, porque no se puede pretender que no ocurrió. Y lo segundo es fundamentar instituciones democráticas. Y eso, el segundo, solo se puede hacer si se ve y se lidia con lo del primero. En Cuba, de sobra, sabemos todas las cuestiones perversas que han ocurrido, los crímenes de lesa humanidad, más de 7.000 a 10.000 muertos, más de 3.000 de ellos fusilados sin debido proceso, el presidio político entre 20.000, y si añadimos los que le imputan cargos criminales comunes cuando son políticos, son más de 150.000, más de 250.000 de cubanos han pasado por el presidio de una u otra forma, conectados con razones políticas. Pero hay otros crímenes también: la separación de familia, la selección de dar medicina, de dar atención médica, la politización de la educación y la salud, donde personas han quedado seriamente dañados, sino muertos por la decisión de la dictadura de no darle la debida atención médica. Un sistema de informantes que han destruido familias, calumniando a muchas personas. La contracultura, que ha intentado echar atrás 500 años de historia, 500 años de cultura y moralidad. Ellos, en este delirio comunista, han querido borrar. Eso también es un crimen. Por eso es que la justicia y todo lo que viene, que en eso es parte de lo que le toca a Cary Roque hablar, y la importancia de la descomunización, de desmantelar el sistema, es por esas razones. No puede haber democracia, no puede haber un Estado de Derecho si no hay justicia y si no hay un desmantelamiento total. Cary, ¿tú quieres hablar sentada o no, tú? yo... Perfecto. Cary Roque.